Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean otra vez al canal. Hoy te tengo preparado la reseña de una fragancia que está inspirada en un perfume que ya no se encuentra en el mercado. Este es el Latab Habit, una fragancia lanzada recientemente ahora en el 2025 y que está inspirada en el Jean Paul Gaultier Le Male Essence, una fragancia lanzada en el 2016. Y sí, así es, este cuasi clásico perfume de Jean Paul Gaultier pues está descontinuado y su precio disparado, por lo que ahí justifica mucho más que te quedes a ver esta alternativa en esta reseña completa. Latab lo que trató de hacer aquí fue tomar la esencia de un perfume de una marca tan reconocida como la Jean Paul Gaultier, que gira en torno a esos matices dulces, especiados, aromáticos, y lo trajo de vuelta con esta presentación, que también va acompañado de la versión femenina. Lo pueden ver, más adelante lo puedo traer. Y que quiero que te quedes, porque si tú eres de aquellos a los que les gustaba mucho, se sentían bastante atraídos por ese ADN característico de Jean Paul Gaultier, tipo especiado, cálido, sensual, pues quédate, porque aquí vamos a ver si este perfume trata de proyectar esa misma esencia o si simplemente se queda en un intento. Habit for Men pertenece a la familia de los especiados aromáticos. También vino con la versión femenina, pero en este caso tenemos esta chulada de botella. De hecho comparten el mismo diseño. Aquí tenemos este toque profundo, morado, bastante elegante. Una botella que sin duda alguna pues embellece cualquier estante. Y lo más ideal es que desde el primer spray que lo hace, bueno, ahí puedes verlo, muy exquisito el sprayazo. Desde el primer momento que lo hueles sabes que no es el típico perfume genérico simplón. Aquí hay exquisitez y sensualidad. La sensación inicial de esta fragancia es que se abre con una bomba especiada a la cabeza con el cardamomo y pimienta, con ese toque herbal de la brótano y una bergamota que refresca todo el conjunto. De entrada, ya te lo voy diciendo, es un perfume que se siente con bastante carácter, se siente rígido, pero realmente no abrumador, no hostigante. Así que gracias a Dios, ya de entrada con ese toque especiado, por lo menos en mi caso, que a veces me da un poquito de problema, pues en este es bastante suave y agradable. Cuando evoluciona aparece un equilibrio bastante encantador entre lo cálido, lo suave, lo aromático, que podemos incluir ahí la canela con lavanda y salvia, que le dan ese toque bastante masculino y elegante, y donde muchos dicen que se parece más, o es cuando comienza a tener esa inclinación, a la fragancia del Essence de Jean Paul Gaultier. Aquí es donde se puede llegar a sentir esa conexión, ese estilo que mantiene los toques, pues haciéndolo parecer más moderno y sensual. Y al secarse entra lo que le da el carácter final y lo que vas a disfrutar por más tiempo en tu piel, pues son esos toques de abatonca, sándalo, pachulí, almizcle y amber wood. Es dulce, amaderado y limpio al mismo tiempo. Da la sensación de ser un perfume maduro, pero no anticuado, bastante contemporáneo y sobre todo profundo y sumamente sensual. En el rendimiento de la fragancia brilla muchísimo. Esta es una exquisitez que, se me olvidó ponérmelo. Ahí vamos. Brilla muchísimo también por su rendimiento. Sin duda alguna, esta es una fragancia que te puede durar sin ningún esfuerzo aproximadamente unas 9 a 10 horas en la piel, o puede que más. Pues no lo he testeado completamente en este aspecto, ya que lo he usado de noche y no me espero demasiado tiempo con el perfume, cuando está cayendo la tarde y ya. Y puedo asegurar con toda certeza que en ese tiempo pues todavía la fragancia está funcionando bien. Ya he recibido elogios, me han dicho, óyeme, cuando pasas deja la fragancia al caminar, lo que denota que en cuanto a su estela, pues esta fragancia pues la tiene bien plantada y no te dejará con mal sabor de boca. Su proyección brutal también. Por lo que te voy diciendo de antemano, no es necesario que te pongas demasiado de este perfume. Con unos cuantos sprayazos pues ya vas a tener suficiente. De hecho,
de ponerte de más, creo que va a ser contraproducente. Recordemos que los acordes principales de esta fragancia pues vienen siendo especiado, cálido y aromático, lo que puede llegar a ser bastante abrumador para aquellos que se pasen de gatillazos, y en lugar de disfrutar de la fragancia pues pasarás un mal rato porque también molestarás a la persona a tu alrededor. Es una fragancia sumamente versátil en la poca casilla en la que lo pongo. Un perfume otoño, invierno, específicamente es noche, pero va bastante bien en salidas románticas, eventos más formales, con amigos, cuando vayas de fiesta, donde quieras mostrar ese toque que combina perfectamente bien. Una esencia sumamente sensual, sumamente profunda y cálida y bastante atrayente. Es un perfume que pues logra atraer pues esa sensación a las personas que están cerca de ti, todo girando en torno a una esencia pues más marcada en cuanto a la sensualidad y con toques y matices dulces. La comparativa de valores que me pueden preguntar, óyeme, ¿y es de verdad que se parece full al Essence de Jean Paul Gaultier? Pues aunque no probé este perfume, ya dije que está descontinuado, pues yo estoy 100% seguro para decirte de que realmente no es un 1 a 1, no es sumamente idéntico, ¿verdad? Pero ahora bien, ya conocemos esa esencia de los Jean Paul Gaultier, de los Le Male y demás, y sabemos que gira en torno a una sensación especial, cálida, dulce, profunda, sensual. Y ya usando este perfume por un tiempo puedo decir que sí, realmente proyecta esta esencia, esta alma especiada, sensual, característica de la Jean Paul Gaultier. Así que en cuanto a esto, pues esta esencia sí cabe dentro de lo que Jean Paul Gaultier pues transmite. Y me gustaría que si te está gustando el contenido hasta aquí, por favor déjame tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y ve dejándome un comentario a ver qué tal te ha ido con este perfume o si le daría un vistazo. En resumen, la Dove Habit for Men sí los recomiendo bastante, mucho más para aquellas personas que están inclinados a gustarle ese tipo de perfume especiado, cálido, sensual, bastante fuerte y con carácter, que sin duda alguna este perfume pues cumple con todos esos requisitos. Una fragancia que está inspirado en un perfume que ya está difícil de conseguir en el mercado porque está descontinuado, y que sobre todo lo vas a conseguir a una fracción ínfima de su precio. Una fragancia diseñada más para las noches, para salidas románticas, eventos formales y donde quiera destacarte con ese toque sensual profundo y ligeramente dulce, especiado, característico de la Jean Paul Gaultier en algunos de sus perfumes. Me gustaría saber si lo que has visto hasta ahora te dan el impulso necesario para adquirir esta fragancia, y si la has utilizado me gustaría que también me dejaras en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Y antes de que te vayas, por favor, me gustaría que le dieras un ojo a esta fragancia también, a la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Pues nada, ahí te dejo la reseña completa del Habit by la Dove. Ahí te lo dejo.